Lucas acá, el evangelista Lucas habla de que él, bueno, nosotros sabemos que Lucas no caminó con Jesús, pero él recopiló minuciosamente todos los pasos de Jesús, pero de una manera tan detallada. Y viene Lucas y nos cuenta de que Jesús viene de dar 4 bienaventuranzas, que son muy parecidas a las que están en Mateo 5. ¿Se acuerdan Mateo 5 que están las 8 bienaventuranzas preciosas? Entonces viene de dar esas bienaventuranzas y estas bienaventuranzas están más bien, no las vamos a leer ahora, porque queremos redimir el tiempo, hay un poquito de cosas para charlar, pero viene hablando a los pobres, a aquellos oprimidos, a los que la están pasando mal, y está un poquito más dirigido a aquellos que están pasándola mal de forma terrenal. Y entonces habla Jesucristo, baja del monte, habla a este grupo de personas que estaba rodeado de personas que estaban enfermas, oprimidas, que estaban llenas de demonios, que pasaban por distintas cosas como hoy, y da estas 4 bienaventuranzas, y luego sigue hablando Jesús, y hay 4 ayes que se dice, ¿no? Que son 4 hay de aquellos que van en contra de la voluntad de Dios, hay de aquellos que te oprimen, hay de aquellos que hoy ríen. Entonces cuando yo leía todo este capítulo de Lucas, y yo decía, wow, Señor, porque cualquiera que está leyendo este capítulo, 4 bienaventuranzas que me bendicen y que bendicen a la gente que hoy está sufriendo, y luego 4 disciplinas, digamos, del Señor, que salen de la boca de Jesús, para esas personas que oprimen al pobre, que lastiman al pobre. Y hasta ahí yo decía, wow, todo bonito, qué lindo, qué justo que es mi Padre, porque al bueno lo bueno y al malo lo malo, ¿no? Pero luego el Señor nos sorprende con esto y que vos te quedás como recalculando, porque nos sigue hablando Jesús y sigue diciendo, amen a sus enemigos. Ahora yo les voy a hablar a ustedes, a los que realmente quieran escuchar. Y nos da un mensaje que nos deja como tambaleando, como que vos decís, no, pero si estaba todo bien, ahora el Señor nos viene a decir que tenemos que amar a los que nos hacen mal, bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo es esto? Entonces me cautivó mucho esto, y vos sabés que yo pensaba, mira, yo tuve muchos años de casada, ¿no? Como algunas de ustedes, que nosotros mismos nos ponemos límites en lo natural, en el día a día. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba casada con mi amado Dani, al cual sigo amando, yo me cansaba muy seguido. Yo tenía los 3 nenes, Dustin con sus cuestiones, y Daniel venía de trabajar y yo ya hasta acá. Yo ya no daba más, yo me había puesto un límite. Entonces le pedí a él que me ayudase, le decía, Dani, ahora anda a comprar vos, o fíjate si podés llevar a Dustin que tiene una terapia, o fíjate esto otro. Y él me ayudaba, él era un ayudador muy importante en mi vida. Yo me había puesto un límite que hasta acá yo tenía, como a veces nosotros hacemos, ¿no? Hasta acá, en lo natural. Hoy en día, muchas veces, después de que el Señor se lleva a mi Dani, a su presencia, a una vida mejor, yo pienso, wow, si me viera mi Dani, las cosas que hago son 4 o 5 veces más de las que yo misma creí que podía hacer. Muchas veces me sorprendo de los lugares donde manejo, de donde voy, de cómo son las 10 de la noche y sigo con energía, con fuerza, con consejo para mis hijos, y sigo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo de lunes a lunes. Y me sorprendo yo mismo y digo, wow, qué feliz o qué orgulloso mi Dani estaría si me viera superar aquella línea que yo misma me había puesto en lo natural. Y entonces, meditando en esta palabra, el Señor me decía, así pasa, André, también en lo espiritual. Nos ponemos límites en lo espiritual, nos ponemos límites en la vida que Dios nos quiere dar. Y limitamos al Espíritu Santo, limitamos las oraciones, limitamos el accionar, limitamos la bondad, limitamos en lo espiritual. Entonces, nosotros mismos no somos conscientes de las capacidades que tenemos. Nos hacemos deficientes nosotros mismos muchas veces. Nos declaramos con hasta acá. El famoso y el típico hasta acá puedo. Hasta acá. Y ponemos una línea. A mí me ha pasado en lo natural y muchas veces en lo espiritual también. Entonces el Señor me mostraba esta área, ¿no? Jesús en su eterno amor nos pide a nosotros a veces que salgamos del barco, como le pidió a Pedro. Ustedes se acuerdan, Pedro camina, y Pedro
sacó un ratito la vista de Jesús y se hunde. El Señor, ¿qué le terminó diciendo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y muchas veces yo me fui a dormir con esas palabras en el oído. ¿Por qué dudaste, André? ¿Por qué dudaste? Si yo te di todo lo necesario, si yo quiero que alcances una maduración, si yo te doy mi Espíritu Santo, ¿por qué te pones ese límite? ¿Por qué te pones esa deficiencia que yo no te la puse? Entonces, me gozaba muchísimo en las charlas anteriores porque la pastora María Virgen mencionó varias veces que nosotros declaremos sobre nuestros hijos, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en este mensaje también, si me da tiempo el Señor, me gustaría hablar de alguien que mencionó esas palabras, no solo Cristo, sino Esteban, ese siervo Esteban que también fue apedreado hasta la muerte, pero terminó diciendo las mismas palabras que Jesús dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor, esa misericordia, eso que pone el Señor que solo viene de lo alto. Entonces, también se mencionó mucho Juan 10:10. Satanás vino, o el enemigo, vino a matar, hurtar y destruir a las ovejas, pero yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántas veces se dijo hoy? Y el Señor me daba esta palabra, Juan 10:10. Dios quiere que nosotros vivamos una vida espiritual en abundancia. Esa es la vida que Dios nos dio. Pero nosotros marcamos un límite en nuestra vida, marcamos que somos deficientes espirituales. No nos damos cuenta de eso. Entonces, dice Lucas 6:27, me encanta el primer verso, dice: a los que están dispuestos a escuchar. Y es cierto que no todo el mundo está dispuesto. ¿Por qué el Señor hace esta distinción? El que quiera, al que tenga sed, al que quiera cambiar, al que quiera ser transformado y al que verdaderamente quiera dejar de jugar con el Evangelio. El que quiera tener una vida transformada y quiera ser obediente de verdad a toda la palabra de Dios. No solamente escuchar las 4 bienaventuranzas que dicen los pobres serán saciados. No solamente escuchar las 4 ayes que están atrás, ay de aquellos que te están maldiciendo, sino escuchar también la parte que dice tenés que menguar y tenés que ceder y tenés que dejar lugar a que Dios pague. Y tenés que ser verdaderamente hija de Dios porque Él es bondadoso con los desagradecidos y perversos. Y vos tenés que ser igual que Él, dice el Señor. Entonces me descolocaba. Esta palabra como que te deja un poco recalculando, ¿viste? Como el teléfono cuando no recalculando. Cuando Dios nos llama a todos, Dios nos llama a todos a que seamos sanos, pero sanos, no sanos a medias. Algunos, yo creo que Jesús cuando dice a los que están dispuestos a escuchar, quizás tu versión diga el que tiene oídos para oír, es aquellos que verdaderamente buscamos un cambio y una entrega total y no parcial. Y cuando el Señor dice quiere que seamos sanos, algunos buscan solo un alivio momentáneo. Algunos ya cuando reciben el pan, el pez, la sanidad, hasta acá. Pero no buscan esa sanidad profunda que Dios nos quiere entregar. Este mensaje, muchas veces nos podemos preguntar, Señor, pero bueno, está bien, ¿no? Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, poner la otra mejilla, entregar la túnica y todo lo que dice esta palabra, que es tremendo. Pero ¿cómo lo aplico, Dios? ¿Y cuándo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Ignoramos muchas veces, chicas, cuándo aplicarlo. Elegimos cuándo aplicarlo. Elegimos cuándo, cómo, y desconocemos el poder que conlleva esta palabra. Es que tiene un poder tremendo. Aquellos que estamos dispuestos a escuchar. Primeramente, esta palabra tremenda desvanece totalmente el poder de las tinieblas. Como se dijo al principio en Juan 10:10, el enemigo, ¿qué quiere? Matar, quiere hurtar, quiere destruir, que entres en enojos, en peleas, que te frustres, que haya enemistad entre tus hijos, que haya enemistad entre tu casa. Pero si cumplimos con esta palabra, si podemos realmente vivir esta palabra, vivirla, no leerla y que suena bonito a nuestros oídos y declararla, vivirla, desvanece el poder de las tinieblas en el ámbito que sea que te estés moviendo. Segundo, esta palabra
es tan poderosa que el enemigo trabaja de día y de noche para que no puedas cumplirla. Y va a mover lo que quiera, lo que sea, para que vos falles al cumplir esta palabra. Porque en esta palabra se refleja no solo no es solo la palabra de Jesús, se refleja el accionar de Jesús. El accionar es la sumisión divina que tuvo Jesús. Entonces el enemigo, por supuesto, que él es rebelde y se rebela con todo aquello que pueda bendecir tu vida espiritual, tus hijos, tu hogar, tu trabajo, tu familia. Él es el rebelde por excelencia. La otra vez leía que si él convenció, decía una pancarta, si Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles, con su rebeldía y su habladuría, imagínate lo que puede hacer con aquellos hijos que no leen la Biblia o aquellos que leen, agrego yo, y no la obedecen. Imagínate el desastre que puede hacer. Por eso necesitamos obedecer a toda la palabra de Dios. Los ojos de los santos, es decir, mis ojos y tus ojos, deben estar siempre apercibidos. Debemos estar apercibidos para descubrir, para destapar toda rebelión que se esté manifestando en nuestros hogares. Sea que los hijos contra los padres, la madre contra el marido contra la suegra, el trabajo contra los siervos. Debemos estar apercibidos. ¿Qué es estar apercibidos? Es estar atentos, alertas, vigilantes, contra toda rebelión, contra toda clase de rebelión. ¿Para qué? Para poder guerrear y para poder deshacer toda obra del enemigo. Tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Y tercero dice que es un mensaje para el cual Dios ya nos equipó, Él nunca nos deja solo. Nosotros ya sabemos que Él pelea por nosotros. Ya fuimos equipados de acuerdo a lo que dice en Hechos 1:8. Recuerden que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta en los confines de Samaria y hasta en los confines de la tierra. Entonces, ¿recibimos ya el Espíritu Santo, sí o no? Tenemos el Espíritu Santo. Lo que no podemos hacer es ponerle límite al Espíritu Santo. Y yo siento que en este tiempo muchos hemos limitado al Espíritu Santo. Muchos hemos limitado, nos hemos puesto nuestros propios hasta acá. El típico hasta acá. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que anoten rápidamente 4 puntos que dice acá. Vamos a leer entonces. El verso 27 dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, por favor anoten, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, dice la Biblia. Mi Biblia dice eso. Abajo otro punto que dice, hagan bien a quienes los odian. Hagan bien a quienes los odian. Estoy acelerada porque quiero el tiempo que alcance. El punto 3 es, sigue diciendo en el verso 28, bendigan a quienes los maldicen. Vamos bien, y en el último punto que quiero que anoten es, oren por aquellos que los lastiman. Entonces ahora, yo hice esto, anoté con un círculo, encerré amen, encerré hagan, encerré bendigan y encerré oren. O sea, el Señor nos está mandando a amar, a hacer, a bendecir y a orar. Son 4 acciones que Dios quiere que nosotros comprendamos que tenemos que hacer. ¿Con quién? ¿Con los que nos aman? ¿Con los que nos caen bien? ¿Con el que está todo chévere? No sé cómo se dirá en el país. No, con aquellos que nos maldicen, nos odian, nos ponen piedra de tropiezo. Con aquellos tenemos que tener estas 4 acciones y nos estaremos comportando verdaderamente como hijos de Dios, dice al final del texto. Y encima nos da el porqué, porque si Dios los ama, nosotros cuánto más tenemos que ser imitadores. Entonces estas 4 acciones o 4 principios que nos mantienen caminando en la justicia de Dios, no están para que nosotros podamos discutirlos o poner en tela de juicio como tenemos por costumbre. Tenemos por costumbre poner muchos razonamientos humanos, apoyarme en mi propia prudencia y en las cosas que me hacen o en las ofensas que recibo. Más bien en este tiempo es el tiempo de apoyarme en lo que dice Hechos 1:8, que yo recibí poder
cuando vino sobre mí el Espíritu Santo. Amén. Y que yo tengo que ser testigo de Él. Y ser testigo de Él es testificar en todos lados donde yo voy. Casa, familia, hogar, donde sea. Donde sea. Humanamente somos incapaces. Allá te lo digo, humanamente somos incapaces de que pasemos por alto, de que yo pase por alto una ofensa o un daño que me hayan hecho. Somos incapaces. Nuestra carne nunca se va a esforzar. ¿Por qué? Esto lo leí el otro día y me encantó, porque no es eterna. Ella sabe, la carne sabe que no va a recibir eternidad. Del polvo vino y al polvo va a volver. Así que, ¿qué le importa a la carne que vos obedezcas la palabra de Dios? No le interesa. Y el alma, ¿dónde está? El alma siempre quiere estar pegada a la carne. Entonces, como el alma siempre está muy pegadita a la carne, va a haber una oposición muy grande para que puedas cumplir esta palabra. Va a haber una oposición muy grande. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 y en el verso 13, les dijo, si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Moriréis. No estás dando más explicaciones, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Aunque tu alma esté pegada, todo lo que quieras, moriréis. Ahora, si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, entonces así viviréis. Y me encanta esta palabra, porque me lleva a vivir por el Espíritu y a entender que tengo que hacer morir todo aquello que se resista a vivir la palabra de Dios, a entregarme por completo. Entonces, dijimos que encerramos al principio la palabra amar, amen a sus enemigos, ¿no? Entonces, tenemos ese llamado nosotros a amar. Y como dice, ¿quién no leyó Corintios 3 alguna vez? Allí está la preeminencia del amor. Y decía Pablo a los Corintios que podíamos saber todas las lenguas humanas o angelicales o trasladar los montes de acá para allá, pero que si no teníamos amor, no podíamos hacer nada. Luego habla mucho del amor y al final dice que la fe, la esperanza y el amor era lo que prevalecería, pero que el más importante, que el que iba a permanecer iba a ser el amor. Entonces somos llamados a amar. ¿A quiénes? A los amigos, sí, pero más aún a lo que se contrapone al mundo. Nosotros estamos muy acostumbrados, chicas, el mundo nos ha enseñado a hacer de una determinada manera y de una determinada forma. Yo hace una semana cambié la clave del home banking y mi clave era 0123 y por inercia todos los días cuando entro 0123 y ya la cambié, es 0023 ahora. Sin embargo lo sigo haciendo y es un círculo, lo sigo haciendo, pero si ya lo sé, digo, ¿por qué se me quedó clavado en la mente? Y esto pasa en el comportamiento humano y en el comportamiento espiritual también. Hemos aprendido a hacer de una determinada manera y de una determinada forma, y el mundo nos ha enseñado a hacer de una manera, y nos cuesta mucho desaprender eso para nacer de nuevo como Cristo quiere y hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice que somos llamados a amar, no a nuestros amigos también, pero a nuestros enemigos. En aquel día, cuando estábamos hablando de esta época en específico, de donde está escrita la palabra, los enemigos del pueblo de Israel eran los romanos, quizás, los samaritanos, quizás, los romanos los oprimían políticamente, los samaritanos tenían ya, no se soportaban, ni siquiera se pisaban la propia tierra, se esquivaban. O quizás los fariseos que ponían cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos podían llevar, los religiosos. Entonces ellos tenían algunos enemigos que podían ser de distintos lugares. Y el Señor larga esta palabra, pero esta palabra es para hoy. No es para que yo lea la historia y diga, claro, ellos. No, esta palabra es para mí y es para vos. Dice, hoy en día nosotros hemos creado esos enemigos. Porque yo me decía, Señor, ¿quién es mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Y nosotros hemos creado distintas clases de enemigos. Mi enemigo muchas veces es todo aquel que piensa distinto que yo. Y yo lo he declarado mi enemigo. Aquel que es distinto, que piensa distinto. He declarado que aquellos que no comparten mi fe o que procesan otro tipo de una fe errada, ya sabemos, pero los he declarado mis enemigos. El otro día compartía con una maestra que estábamos ahí, nos hicimos un poco amiguchas y
y me dijo que iba a la iglesia, y ella me dice, hace años que no hablo con mi papá. ¿Y congregás? Sí, sí, yo congrego, pero me pasa que mi papá es un banda. Y yo dije, wow, wow, es como que un balde de agua fría, porque le dejaste de lado a tu padre, a quien tenés que bendecir y a quien tenés que honrar, no importa si está equivocado en la vida, orar por él y demostrarle el amor. Entonces yo digo, ¿cuánta gente está dentro de la iglesia apoyada en su propia prudencia, bajo sus propios preceptos y olvidándose del mandato de Dios que tenemos que amar? Y nos hemos levantado enemigos. Nosotros hemos creado esos enemigos, porque no se acomodan a lo que nosotros somos o a lo que nosotros pretendemos que el resto sea. Y entonces esto a mí me rompía la cabeza y yo decía, wow, ¿cómo le explico? Tenía unos minutos para, ¿cómo le explico? Y le pido a Dios que me dé tiempo para poder hablarle a esta mujer. Hemos creado todo aquel que piensa distinto o que se comporta distinto, lo hemos declarado enemigo. El Señor nos manda a amar, no a condenar. No a condenar, ese trabajo de Satanás. Pero como si esto fuera poco, como si el Señor no fuera, o sea, solamente que tengo que amar a mi enemigo, dice la palabra que también tengo que hacer. El segundo círculo que remarcaron es hacer bien a los que los odian. ¡Wow! Dice hacer un extra. No dice la palabra que vos tengas, bueno, ignoralos. Está bien, amalos, pero pasate de lejos. Que no se acerquen a vos. Entonces yo meditaba y digo, Señor, tampoco significa que uno tenga que meterlo en la casa y comer con la persona que me está odiando. Simplemente quizás un gesto, un buen día. En vez de mirarlo con cara de vinagre, como lo mirás, porque es distinto a vos, porque sabés que no te quiere, que te odia, quizás una sonrisa, quizás un cafecito en el ámbito laboral. Te hago el café, yo me voy a hacer justamente cualquier clase de gesto que implique que vos tengas que hacer algo por aquel que te detesta y te odia, vas a ver la manifestación de Dios. Quizás eso sea la única, como dicen, la única Biblia que otros lean. Esa persona que te odia a lo mejor nunca agarre la Biblia en la vida. Y a lo mejor cuando te ve accionar de una forma que no se espera, sea la única Biblia, sea el único instante donde pueda ver a Jesús actuar. ¿Me entendés? Entonces es necesario hacer, no quedarte con tu manera de recibir las cosas y de quedarte quieta, sino hacer un extra. Dios nos llama a hacer un extra. Esta palabra, yo calculo en aquel tiempo y en este tiempo nos deja recalculando, ¿viste? Porque nos cuesta morir a la carne y nos cuesta morir para que Él crezca. Somos llamados a nacer de nuevo. Dice que Nicodemo le dijo, pero ¿cómo, Señor? No, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios, dijo Jesús. Y queremos ver el reino manifestarse, queremos ver los milagros, pero no queremos morir muchas veces. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Quizás ese accionar lo podamos lograr, pero el Señor nos lleva más allá. Y más allá, y nos dice en el tercer circulito que redondeaste, que nosotros tenemos que bendecir. ¿A quién? Bueno, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que no nos desean cosas buenas, que están tratando de que tropecemos, y si tropezamos se alegran. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alegrarme cuando ellos tropiezan? No, yo les tengo que bendecir. Porque mira, ¿sabés qué pasa? Yo prefiero agradarle a Dios. Y yo prefiero que Él me vea con ese corazón limpio que dice, los de limpio corazón verán a Dios. Yo prefiero ser pacificadora, porque hay una promesa en Mateo 5 que dice que heredaré la tierra. Yo prefiero agradar a Dios y ya te deja de importar aquellos que te maldicen. Vas a obedecer la palabra de Dios cuando dice bendice, tú bendices, vos bendecí. Bendecir viene del hebreo barak, y significa hablar bien. Hablar bien significa decir cosas buenas sobre aquellos que están hablando cosas malas sobre vos. Entonces después los que quedan recalculando son ellos. Al hacerlo transmitimos
transmitimos, somos transmisores del poder, de la vida y del favor divino. Por eso nos bendecimos nosotros, porque hablamos bien unas de otras y nos bendecimos, Dios te bendiga. Yo quiero ser esa transmisora de vida. Dice, de una misma boca no pueden salir dos aguas, dijo el Señor. Entonces vamos a bendecir, y si una vez que bendecís, no podés ya estar maldiciendo, hablando mal, nada. La bendición que largamos crea canales de gracia. En Números 23:20 hay una historia que habla de Balaam, un profeta, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Él fue contratado, pero Dios no le permitió maldecir. Su maldición se la convirtió en bendición. Y él dijo, esto está en Números 23:20, luego lo leen, y él dijo, he recibido orden de bendecir y no de maldecir. Esa es la orden que estamos recibiendo nosotras ahora. Esa es la orden que yo estoy recibiendo ahora mismo. Y dice, él dio bendición y no podré revocarla, dijo Balaam. ¡Qué tremendo! Entonces, hay una cuarta acción que recién cerramos y habla de orar. Dice, oren por aquellos que hablan mal de ustedes, por aquellos que, exactamente mi Biblia dice que os calumnian, que los calumnian, aquellos que están diciendo cualquier cosa. Dice Pablo, dijo, ustedes oren por todo y no se preocupen por nada. Qué bueno, porque cuando yo me entero que alguien me está calumniando y está diciendo cualquier cosa de mí, ay, me sale como no sé qué, y me tengo que acordar. Pablo dijo, no se preocupen ustedes, yo les voy a defender tranquilitos, ustedes hagan la voluntad de Dios, no se preocupen por nada, oren. Eso dice Filipenses 4:6. El Señor dijo, gócense, alégrense, como decía la pastora María Virgen, gócense y alégrense, porque el galardón que ustedes recibirán cuando venga Cristo en su gloria, el galardón es grande si ustedes se comportan como hijos de Dios. Entonces nos enseñaron, este mundo nos enseñó a defendernos, chicas. Estamos acostumbradas a defendernos de una forma natural. Nos enseñaron a defendernos, a ser fuertes, así nos golpean o nos lastiman, responder de una misma manera, ¿no? Esa es la enseñanza que tenemos desde muy chiquitos. Me miraste mal y bueno, me alejo. ¿Me odias? Bueno, lejitos nomás, cerquita no te quiero. Sin embargo, el Señor viene con ese mensaje que nos trastorna verdaderamente y nos dice, no les dejé solo para que lo cumplan. Les he dado el poder del Espíritu Santo. Y lo pueden hacer porque si el Señor lo dice, es que podemos. Son muchas, como decía la pastora, las aflicciones del justo, muchas cosas que se levantan, pero nosotros no respondemos de forma como aprendimos. Es el tiempo de desaprender y eso es más difícil. A mí me cuesta más desaprender la clave vieja del banco que aprenderme la nueva. Siempre pongo la vieja y siempre aplico la vieja hasta que entienda, hasta que se me revele, hasta que yo ponga de mí. Entonces dice, la verdadera madurez espiritual, todos queremos ser maduras. ¿Quién no quiere ser madura? Todas queremos ser maduras espiritualmente. Nadie que dice, ay, yo cada día quiero ser más inmadura. No, eso no existe. Yo quiero retroceder. No, todas queremos madurar, predicar bonito, conocer la Biblia. Todas anhelamos llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Todas anhelamos eso. Pero la verdadera madurez espiritual no se trata de todo eso que mencioné, ni de predicar, ni de conocer la Biblia. No se trata de preparar sermones hermosos, bonitos. Se trata de esto que estamos hablando ahora. Una persona madura es aquella que ha aprendido del Señor, que ha nacido de nuevo, a andar a la manera que Cristo anduvo. Él dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió la boca. Aprender a andar de la manera que el Señor habla en las bienaventuranzas de Mateo 5, a poner paz cuando todo está allí, que explota la olla a presión, a poner paz, porque los pacificadores heredaremos la tierra, a mantener con un corazón limpio cuando vemos que las palabras lastiman, cuando el marido se levanta, cuando dice cosas que verdaderamente nos lastimaron,
a pedirle al Señor esas palabras blandas que aplacan la ira, a darle lugar al Espíritu Santo y a no ponerle límite, porque nos ponemos nosotros el límite. Señor, llego hasta acá. El Señor dice, no, pero vos podés más, te he dado un Espíritu Santo que es el suministrador de toda la paz, el suministrador de toda la gracia, el suministrador de todo el amor que vas a poder dar. No viene de nosotros, viene de lo alto, no es sobrehumana, es algo sobrenatural. Entonces, sigue diciendo, ¿no? Vamos a leer un poquito, dice el verso 29, 30 y 31. Dice, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Trata a los demás como te gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ustedes. Y si solo hacen bien a los que son buenos con... No, chicas, me salté, ¿no? No, perdón, me salté un poquito. Volvemos un poquito para arriba. Si alguien te da una bofetada, verso 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Y si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarla. Bueno, hasta ahí era. Nosotros estuve averiguando un poquito qué era poner la otra mejilla. ¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla? Dice que en el tiempo donde se escribió esto, las personas pegaban con el contrapuño, con esta parte. Entonces eso significaba que esa persona que recibía el golpe era inferior a la que estaba pegando. Entonces Jesús dice, cuando te peguen en una mejilla, en la mejilla derecha, poné también la otra. ¿Por qué dice esto? Porque dice que en aquel tiempo el pegar con la palma de la mano generaba, primero estaba prohibido, y segundo generaba multas muy altas. Entonces si me pegás con el contrapuño, al ponerte la otra cara, esto obligaba al agresor a pegar con la palma, y eso le iba a llevar al agresor a pagar un precio muy alto. Nadie quería pegar con la palma. Y luego habla de dar la túnica o la camisa, era una camisa larga, que era la ropa interior en aquel tiempo. Ellos portaban una capa que servía para abrigarse del frío, que era algo de valor, generalmente era la posesión más valiosa que ellos tenían. Entonces, cuando alguien venía a reclamar una deuda o algo, les quitaba la capa y los hacía quedar en túnica. El Señor entonces agarra y dice, cuando les quiten la capa, ustedes entreguen la túnica. ¿Y qué pasa? Si entregan la ropa interior, se quedaban desnudos en aquel tiempo. Y para aquel tiempo, la desnudez, la vergüenza que recaía, no era sobre el desnudo. Ahora si yo me desnudo, yo estoy, ¡ay, qué vergüenza me da! Pero en ese tiempo, la vergüenza recaía sobre los que miraban o sobre los que provocaban esa desnudez. Así era antes. Entonces el Señor dice, si alguien te quita la capa, entrégales también la túnica, que recaiga la vergüenza sobre ellos, no va a ser tuya la vergüenza. Si ellos te pegan con el contrapuño, ponele la otra, porque ellos también van a pagar. ¿Cuándo dar la túnica? ¿Cuándo poner la otra mejilla? ¿Cuándo sí y cuándo no? Me puse yo acá. La respuesta es simple, siempre es sí. Siempre es sí. Siempre sí. Cuando miramos a Jesús, y quizás podamos decir, ¿no? Bueno, pero a ver, Jesús también tuvo enojos, nosotros podemos pensar, porque cuando hay rebeldía, que en todos yo creo que hay un poco de rebeldía, podemos ponerle trabas a la palabra, y podemos decir, bueno, Jesús también tuvo enojos, él también rompió la mesa de los cambistas, y dijo en un momento, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la hicieron cueva de ladrones. Luego a los fariseos les llamó víboras, generación de víboras, ¿quién los salvará de la ira venidera? A los fariseos, aquellos los saduceos y todas las sectas, también él le dijo sepulcros blanqueados, por fuera están bonitos, por dentro están llenos de huesos secos. El Señor también tuvo sus momentos, ¿no? Y podemos decir, bueno, a ver, siempre el Señor vemos que también tuvo algún momento de airearse, de rebelarse, pero verdaderamente, hermanos, no, porque yo decía, Señor, no nos pagaste conforme a nuestras iniquidades,
no merecemos nada y todo Él nos dio por gracia. Es decir, deberíamos haber sido nosotros los crucificados y no nos hizo pagar la cuenta. Cuando miramos a Jesús y vemos la vida de Jesús, Él fue un constante dar la túnica, pero constante, constante. No fue una vez, sino no es dar la túnica una vez, sino vivir con esa naturaleza celestial. La Biblia dice y nos asegura que nosotros como hijos no seremos avergonzados. Cuando nosotros entregamos, no somos nosotros los que pasaremos vergüenza, sino aquellos que están mirando, sino los que se levantan en tu contra. Romanos 10:11 dice todo aquel que en él cree no será avergonzado. El Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Quién será avergonzado? Aquellos que se rebelan sin causa, no los hijos de Dios. No pasarás por la vergüenza. ¿Podés entregar la túnica con esa certeza? Podés ceder, podés morir a tu carne y a las cosas que te están pasando con la certeza que Dios no te va a dejar avergonzada. Cuando vemos a Jesús dejar su trono y pisar la misma tierra que nosotros y dar la túnica y ver que nosotros, los que estábamos mirando, teníamos que ser los que pasáramos la vergüenza. Sin embargo, Él cargó con nuestra vergüenza y la clavó. Y eso me rompía la cabeza, porque Él entregó la túnica y nosotros que mirábamos teníamos que ser los avergonzados. Pero ni así. Tanto es su amor que Él se llevó mi vergüenza y se llevó tu pecado y tu vergüenza y la clavó en la cruz. Y hoy podemos decir gracias, Dios, porque somos libres. Él no se estimó, como dice la palabra, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse cuando caminó en esta tierra, sino que se humilló y se entregó. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Poner la otra mejilla, no es que, como por ahí humanamente cualquiera que agarra la Biblia y lo lee piensa, bueno, al final que me tengo que dejar pisotear por todos, porque soy cristiana. No significa ser débil, al contrario, significa tener tal dominio propio, tal obediencia a Cristo, tal entrega al Espíritu Santo, que el Espíritu obra, porque tu alma se despega de la carne y se alinea al Espíritu Santo. Entonces, es una cuestión de valentía, y que dice, tal dominio propio, tan firme y sólido, que la amargura de otros no logra contaminar tu paz, no logra contaminar tu paz. El odio se alimenta con más odio, pero el amor que viene del Señor, la respuesta blanda, la bondad inesperada, que no, mira, hoy en día nadie devuelve bien por mal. Solo los hijos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, solo esos hijos. No digo siquiera todos los hijos, aquellos que marcan la diferencia, aquellos, como dije al principio, que no juegan con el Evangelio y que quieren obedecer a esta palabra, que quieren morir, que no les importa ser más que otros, no les importa que predicar bonito, no, es que la madurez se conocerá por los frutos también. Cuando mueras, cuando calles, cuando seas pacificadora, cuando ames de verdad, cuando no te crees enemigos, o cuando realmente, si te los creas, no los odies, sino que los bendigas, que ores por ellos, y no una oración como decimos, bueno, oro porque tengo que orar. No, orar rompiendo el corazón, desgarrando el corazón. Señor, da la oportunidad, porque yo sé que se va al infierno, si no, yo sé que no te conoce. Y orar verdaderamente como hijos de Dios, pararnos y orar como hijos, esas oraciones que rompen el techo, que no están pensadas, que te las da el Espíritu Santo cuando vos te entregás. Entonces, dice que esa respuesta blanda y la bondad inesperada que podemos dar a aquellos que nos hacen daño, tienen el poder de desarmar al enemigo más fuerte. A cualquier clase de, como dije al principio, de rebeldía que haya manifestándose en tu hogar. Y quiero hablar, para terminar, porque he intentado ir rápido y resumido, pero quiero hablar de alguien que tenía unas características como hijo de Dios admirables, y es Esteban. Vamos al libro de Hechos 6, y está Esteban allí. Vamos a leer un poquitito. Estamos 4:30, ya termino, Entonces,
Vamos a leer 6:8, voy a leer un verso, a ver. 6:8 dice, acá, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre entre la gente. Cierto día, leemos un poquito más, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Qué tremendo. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Me encanta la historia de Esteban. Dice que el verso 6:8 dice que él era un elegido de Dios y que muchos se discutían con él. Él estaba, para ponerlas en contexto a las hermanas que de repente no saben, los apóstoles en aquel tiempo estaban colapsados, era mucho el trabajo que había que hacer, había que predicar, había que hacer un montón de cosas y empezaron a tener algunos conflictos con las viudas, con la repartición del sustento. Entonces el Espíritu Santo les dice que tienen que elegir a 7 varones llenos del Espíritu Santo para ayudar y colaborar en la obra. Entre esos 7 varones estaba Esteban. Era un hombre que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces dice acá que muchos discutían con Esteban. Todos se le levantaron, pero Esteban dice, ninguno pudo vencerlo porque él hablaba con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que le daba el Espíritu Santo. ¿Cuál es la sabiduría del Espíritu Santo? Las 4 puntos que marcamos, los 4 pilares, las 4 acciones que Dios, que Jesús nos manda: amar, hacer, bendecir y orar. Y estas 4 acciones la vi en toda la historia de Esteban. Tremendo. Dice que empezaron a mentir en contra de Esteban porque no lo podían refrenar, entonces no les quedaba otra que mentir. Ese engaño del enemigo es el que se manifiesta. Muchas veces, chicas, se va a manifestar porque el enemigo no es, ¿cómo decirlo? Ya los planes que tiene están todos acá en la palabra. No se sale, no es, ahí no me sale justo la palabra, pero todo plan del enemigo que se manifieste en tu familia y en tu vida ya está puesto acá. Si vos conocés la Biblia y te metés, sabés cómo él opera. Y entonces una de las formas que opera es mentir y engañar. Entonces cuando el enemigo de tu alma vea que no te puede detener, como Esteban no lo podía detener, tiene que usar la mentira. Y ese es el tipo de estrategia que usa. Nuevas estrategias no tiene, todas están descritas aquí en la palabra. Cosas como, bueno, mira, cuando vos escuchás que tu familia te dice de repente, bueno, todo es espiritual para vos, al final con vos no se puede hablar. ¡Wow! ¿A quién más le dijeron eso? O cosas como que, bueno, no sé, estás cambiada, ya no sos la misma, cambiaste mucho en este último tiempo. Cosas así que el enemigo viene como estratégicamente a traer mentiras, mentiras para crear caos, porque él, ¿qué quiere? Buscar en la enemistad, en tu familia, en el ámbito laboral, en el ámbito eclesiástico, en donde sea. Él quiere conflicto, él quiere crear caos, él vino a matar, a hurtar y a destruir. No tiene ninguna clase de misericordia, él vino a matar tu fe, a hurtar, a robarte la fe y a destruir tu vida y tu familia. Pero el verso 9, volvemos al verso 9, dice, muchos discutían con Esteban. Muchos discutían, todos se levantaron contra Esteban en aquel tiempo, pero ninguno pudo vencerlo, dice el verso 10, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Esas 4 acciones que nos da el Espíritu Santo son las que
con las cuales vamos a guerrear, con las cuales vamos a vencer toda estrategia del enemigo. En el capítulo 7, ustedes luego lo leen tranquilas, Esteban refuta con amor y con autoridad toda clase de levantamiento y empieza a hablar con denuedo acerca de los milagros y de la obra tremenda de Dios en los antepasados, con Moisés y con cada uno de los profetas. Él defiende, él quiere que todos entren en razón. Después lo lees, está el capítulo todo 7 de Hechos. Y en el 7, 51 y 54, vamos a leer eso nada más, dice que Esteban dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia mostraron los puños. Pero Esteban, y esta es la parte que a mí me traspasa, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, ay Dios, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Qué tremendo, porque vemos que cuando el apóstol Pablo habla acerca de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es como que encierra todo este mensaje, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero al final a Esteban lo mataron a pedradas. Pero ¿cuál fue la última visión de Esteban? ¿Dónde fijó los ojos? Dice que su cara se iluminó y él vio a Jesús parado a la diestra del trono del Padre. Y mira, si yo tengo que pasar por esta vida, como vimos el video al principio, como peregrina, si tengo que caminar, no sé cuántos años de vida me regalará el Señor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios en la tierra. Yo quiero que mi última cosa que yo vea sea a Jesús como Esteban. Yo quiero orar por los que me bendicen. Yo quiero hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Como Cristo dijo, Padre, en la cruz, no tengas en cuenta su pecado. No tengas en cuenta su pecado. Pedir misericordia. Dios dice, misericordia quiero. El mundo está lleno de jueces que condenan. Mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, y cada vez es más la violencia. Pero los hijos de Dios tenemos que ir en contra de todo eso. Muchas veces nos olvidamos lo que Jesús nos mandó a ser puros, como Él es puro, a tener misericordia, compasión, palabras blandas, palabras de amor, a no levantarnos enemigos por todos lados. Hay un trabajo para eso, que es del enemigo. Nosotros no somos quienes. Vamos a amar, vamos a pedir misericordia. Me encanta porque dice que él, puesto los ojos al cielo, cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Pero en realidad no murió, porque se fue con el Señor y allá la vida, allá sí es la vida. Y eso es lo que yo quiero vivir para Cristo. Y el día que me vaya a esta tierra, decir, Señor, gracias. El Señor va a decir, en lo poco fuiste fiel, entra en el reposo de tu Señor. Yo espero escuchar esas palabras, hermana. Qué precioso. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto me lo entregó el Señor y yo que no quería entregar esta palabra. Porque decía, Señor, ya es como básico, Dios, pero no. El Señor dice, no hay básico. No hay básico. A alguien el Señor le habló, a mí me habló. Vamos a dar gracias.